Bienvenidos y bienvenidas. Es un placer tenerlo con nosotros nuevamente en el ciclo de conferencias sobre narrativas democráticas, desafíos y alternativas en sociedad, política, comunicación y tecnologías digitales desde América Latina. Este evento es organizado por el proyecto de investigación con el invaluable apoyo de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos muy emocionados de contar con su participación. Queremos que este espacio sea un espacio abierto y participativo, por lo que invitamos a todas las personas que nos están siguiendo a que puedan realmente poner sus comentarios, sus preguntas, que al final justamente que al final de la conferencia las vamos a leer. Además de esto, es importante señalarles que durante cada conferencia estaremos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook, Democracia 21-23. Allí podrían seguir las conferencias si lo desean. Y bueno, espero que disfruten de esta conferencia y que este ciclo sea enriquecedor para todos. Las temáticas que actualmente abordaremos durante estos días son cruciales para entender el contexto actual en el que vivimos. Sin preámbulos, le damos la bienvenida y los invitamos a disfrutar y no olviden dejar sus preguntas. Hoy tenemos el gusto de presentar la conferencia La muerte del capitalismo en el marco de la emergencia de la sociedad dataísta y estará a cargo del maestro Abraham González Montaño. Antes de cederle la palabra, permítanme compartir brevemente su trayectoria profesional, que es un testimonio de su profundo conocimiento y compromiso con la filosofía. El maestro Abraham es un y Administración Pública, así como en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con una maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental y una especialidad en Políticas para la Igualdad en América Latina y el Caribe por el Flaxo. En su faceta académica, el maestro ha publicado artículos muy relevantes, entre los cuales podemos destacar Cuando las máquinas sueñan por nosotros, la democracia en el mundo del capitalismo algorítmico, en el caso de Cambridge Analytica, publicado en la revista Sintaxis de la Universidad de Anáhuac, y Cuando las máquinas producen realidad en la época del capitalismo algorítmico, imágenes, simulacros y Deleuze, publicado en la revista Reflexiones Marginales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, el maestro, como su labor académico, es profesor de la UNIVET y servidor público en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. También es miembro activo de la Sociedad Filosófica de México, lo que refleja su dedicación y compromiso con la reflexión filosófica y análisis crítico de la realidad política y social contemporánea. Es un verdadero honor contar con su presencia, maestro, y estoy seguro de que nos brindará una reflexión profunda sobre los temas a abordar. Así que sin más, le cedo la palabra y pues adelante. Ángel, te agradezco muchísimo la presentación. Agradezco al doctor Alberto Ruiz por estas invitaciones constantes a sus proyectos académicos para seguir colaborando en la investigación de los temas relevantes de nuestras sociedades. Es importante destacar lo siguiente antes de empezar la conferencia, de que la filosofía, por lo menos en la actualidad, tiene un reto fundamental, que es hacernos la pregunta de cómo se estructuran las sociedades actuales y no regresar a esta vieja forma de hacer filosofía en donde es más importante las ideas de los autores en otro contexto que de nuestro propio contexto. Yo aquí soy Foucaultiano por excelencia. Hay que ser siempre una ontología de nuestro presente, lo cual incluye sobre todo la mirada perspicaz de cuestionarnos cómo nos configuramos en lo social. Por ello, en los últimos 3, 4 años, me he dedicado a analizar y a investigar sobre todo cómo nuestras sociedades a partir de la emergencia digital se han estructurado. Los últimos artículos que he publicado, yo creí que el capitalismo solamente había cambiado de faceta y por eso lo nombraba algorítmico. Sin embargo, en este último año me he hecho algunas
consideraciones y reflexiones importantes que quiero compartirles el día de hoy sobre futuras investigaciones de las que mi trabajo está recorriendo en estos momentos. Por ello mismo, titulé esta presentación como La muerte del capitalismo en el marco de la emergencia de la sociedad dataísta, porque creo yo que debíamos principalmente comenzar a hacernos una pregunta que por lo menos en las últimas 3 décadas no nos ha rondado la cabeza. Y esa pregunta central es, ¿el capitalismo es eterno? Y eso, finalmente, esa pregunta tiene que ser contestada a la luz, por lo menos, de dos linderos importantes en la reflexión filosófica. El primero es, no nos hemos hecho esa pregunta por la caída del socialismo real, ¿no? Y la caída consecuentemente de la URSS, y no nos hemos hecho esa pregunta también porque hemos considerado que a partir de esa caída el capitalismo es eterno por naturaleza. Y los filósofos de izquierda, por lo menos en la actualidad, han refrendado el matiz de que el capitalismo no ha muerto porque no ha venido la gran revolución proletaria, ¿no? Y por eso tenemos a tres grandes representantes a partir de esa postura. El primero de ellos que se popularizó después del texto de Fukuyama fue Jameson, que decía que hoy en día nos resulta más fácil imaginar el total deterioro de la naturaleza, de la tierra y de la naturaleza que el derrumbe del capitalismo. Esa frase ha sido replicada enormemente en cientos de artículos académicos sin chistar. Porque ¿cómo si no ha venido la gran revolución proletaria, la utopía proletaria, cómo podemos decir que el capitalismo ha muerto? Y por eso muchos citan a Jameson, ¿no? Pero no solamente a él, sino también a Slavoj Žižek. Žižek mencionaba en un artículo posterior, dándole crédito a Jameson, que es más fácil imaginar el fin del mundo que un cambio mucho más modesto en el modo de producción. Pero no solamente Žižek ha sido el principal autor de estas filosofías, de plantearnos el cuestionamiento de que esto tal vez pudo haber cambiado y nosotros no lo hemos aceptado tal cual. Por eso también Fisher, refiriéndose igualmente al capitalismo, reproduce en otros contextos y con otras palabras lo que mencionaban estos dos autores, ¿no? Decía, refiriéndose al capitalismo, que resulta casi imposible incluso imaginarle una alternativa, ¿no? Estos pensamientos, a mi parecer, nos han hecho mucho daño. Nos han hecho daño porque no nos han invitado a cuestionar nuestros cambios profundos que ha tenido la sociedad en la actualidad. Y no solamente en la actualidad, a lo largo de las últimas principalmente 6 décadas. De forma afortunada, y antes de estos autores, ya había personas que se empezaban a preguntar sobre los cambios que implicaban y que imbricaban la sociedad digital que empezaba a emerger en los años 60, principalmente con el surgimiento de la ARPANET, que es el abuelo de lo que hoy conocemos como Internet. Fíjense, ARPANET empieza, como les mencionaba, a inicios de la década de los 60 en Estados Unidos, principalmente desarrollado por el gobierno, la milicia norteamericana, con instituciones de universidades y alguna institución inglesa, y empezaron a desarrollar lo que hoy conocemos como Internet, pero que ellos llamaron el proyecto ARPANET. ARPANET tenía un objetivo central y lo sigue teniendo, que es conectar todo con todo. Por eso, en 1969, cuando se envía por primera vez un mensaje en tiempo real a 550 kilómetros de distancia entre un ordenador de la UCLA para la Universidad de Stanford,
Ahí podíamos empezar a conocer la virtualidad profunda de un cambio radical en nuestras estructuras sociales, que es, lo vuelvo a repetir, conectar todo con todo. Y eso se empieza a hacer posible con una serie de modificaciones técnicas y tecnológicas, por ende, en este nuevo mundo que se empieza a crear. Yo le digo, o lo quisiera conceptualizar como esta nueva atmósfera. Por eso en 1973, como primera muestra de ello, ¿no? Se empiezan a hacer los protocolos para hacer posible en primera que la comunicación entre computadoras, entre ordenadores, se pudiera dar independientemente de su fabricante, ¿no? Y ya para 1989 y 90 se crea un otro tipo de lenguaje para los ordenadores que permite el desarrollo de lo que hoy conocemos como la web. Es decir, ARPANET deambula y pasa a ser Internet en el momento en que se empieza a hacer una comunicación horizontal, principalmente entre máquinas, es decir, ordenadores, pero Internet empieza a tener mayor juego y posibilidad histórica para crear una galaxia, una atmósfera particular, cuando se le crea en 1990 el lenguaje HTML por Berners-Lee, en el sentido de que ahí es donde nace la web, porque ahí cualquier usuario con algún ordenador puede conectarse con algún otro usuario que produce contenido, páginas, sube fotos, comparte links, es decir, comparte información, abstrae información del mundo en la galaxia Internet. Y ahí es donde todo empieza a revolucionar a pasos agigantados hasta llegar a los 2000, teniendo un modelo de interacción que empieza a englobar literalmente a todo el mundo. Y el otro gran invento a la par del ARPANET y del Internet fueron los videojuegos. En 1962 nace el primer videojuego que se puede jugar en un ordenador. Se llama Spaceware, en el sentido de que este juego llegó a ser tan famoso que 10 años después se crean unas Olimpiadas Intergalácticas, así le llamaron en la Universidad de Stanford. Pero los videojuegos implicaban un avance técnico a la par de importante que el ARPANET, en el sentido de que en su virtualidad específica contenía el síndrome que en la actualidad se reproduce y todos reproducimos al usar cualquier tipo de ordenador, principalmente los smartphones. Este videojuego justamente concretizaba que el cuerpo, la mente, humana podían ser una interfaz con un ordenador para que así confluyeran. Es decir, para que se creara, como dice Eric Sadin, un cuerpo interfaz. Y justamente los videojuegos, ese primer videojuego concretó, por lo menos de forma embrionaria, la condición máxima de relación con los objetos digitales en la actualidad, a partir de la combinación de los binomios manos, controlador, ojos, pantalla y emoción, resultados. Es decir, nuestro cuerpo ya no era ese o ya no se constituía mediante ese régimen moderno en donde nosotros teníamos una individualidad y una esfera toral que nos identificaba de las cosas y de la otredad, sino lo que evidencia los videojuegos es que nosotros en cuanto cuerpo y existencia podemos hacer de esto una interfaz para poder nosotros expandir nuestra existencia a partir de los objetos técnicos. Por eso los videojuegos, a la par del Internet, lo revolucionaron absolutamente todo, porque si hoy en día pensamos estos binomios en la lógica, por ejemplo, del uso de cualquier smartphone, nos daremos cuenta que es cuasi lo mismo.
Nuestra conexión corporal con el smartphone se da a partir de la conexión manos, teléfono celular, con la conexión ojos-pantalla y sobre todo con la conexión existencial de nuestra psique con los resultados procesados a partir de esos regímenes sintéticos a partir de objetos digitales. Por eso mismo, estos grandes cambios tecnológicos que empiezan a gestarse principalmente en la década de los 60 del siglo pasado, tienen como resultado una serie de diagnósticos en los cuales se empieza a volver virulenta la idea de que el capitalismo industrial empezaba a quedar atrás. Y por eso surgen principalmente dos pensadores fundamentales que empiezan a notar estos cambios. El primero es John Kenneth Galbraith, con un libro precioso sobre la condición posindustrial, en donde empieza a mencionar, junto con el otro gran autor, que es Daniel Bell, que el capitalismo había cambiado radicalmente con los objetos técnicos y digitales de estas nuevas creaciones en el siglo pasado. Y había mutado tanto porque ya no necesitaba, por ejemplo, la labor incondicional entre la conexión trabajador y una máquina, como Chaplin de tiempos modernos, en donde el trabajador era subsumido por el trabajo de la máquina, en donde él era un simple engranaje más de la gran maquinaria de la fábrica. Y empiezan a darse cuenta que los trabajadores actuales empiezan a tener más injerencia, principalmente conforme a la producción cognitiva del capital, ¿no? En donde ya en una fábrica, ya no solamente eran un engranaje más, sino se convertían en el cerebro productivo de la máquina en sí. Por eso mismo estos dos autores dieron pie a que se empezaran principalmente a formar diversos adjetivos que le dotaban de cuestionamiento al capitalismo en el sentido de que había cambiado su forma. Y el primero que lo hizo ya de forma expresa fue la escuela italiana, el obreroísmo italiano, encabezado principalmente por Hart y por Negri. Sin embargo, estos dos autores fueron la punta de lanza para un desarrollo posterior de una escuela de pensamiento a la par a la francesa, que era sobre el postestructuralismo encabezada por Gilles Deleuze, Félix Guattari, Derrida, Lyotard, etcétera, y se conglomeraron en una revista que se llama Multitudes, la revista de las multitudes. Y ahí empezaron a congregarse con Hart y con Negri, autores de gran importancia para el pensamiento de esta transformación del capitalismo a partir de los inventos técnicos y del mundo digital del siglo pasado, de la talla, por ejemplo, de Bercelone, eh, Mulier Botang, Mauricio Lacerato, etcétera, ¿no? Y esa escuela se llamó, y su principal interés era llamar al capitalismo como capitalismo cognitivo, que en términos muy resumidos podrían entenderse a partir de considerar el capitalismo como un modelo en que la producción inmaterial, conocimiento, creatividad, comunicación, información, la economía de los servicios, etcétera, empieza a convertirse en el centro de la economía, desplazando así a la mera producción industrial masificada de mercancías. Esta escuela fue muy importante para empezar a descentralizar y a cuestionarnos de que el capitalismo era inmutable, poniendo en el centro de la cuestión la importancia de empezar a preguntarnos ontológicamente sobre las nuevas configuraciones históricas que los objetos técnicos y digitales comenzaban a cambiar en la vida moderna o en la vida cotidiana de las personas.
Por eso estas concepciones, que hasta la fecha hay diversos autores que la siguen, de considerar el capitalismo como cognitivo, resultan sumamente sugerentes, por lo menos para esos fines, de ver que el capitalismo sí cambia. Y cambia porque la escuela italiana empieza a leer cosas de Marx que el común de los marxistas dogmáticos no leían, principalmente los Grundrisse. En los Grundrisse, un texto preparatorio del Capital, Marx tiene un capítulo sugerente que Bolívar Echeverría empieza a verlo de forma sugestiva, que es el fragmento sobre las máquinas. Pero no solamente los Grundrisse, sino también el tercer tomo del Capital ponen en cuestión una labor central y crítica en el momento de que Marx vislumbra cómo el capitalismo, a partir de su lógica interna, lo orilla al cambio. Y lo orilla al cambio un modelo particular, la subsunción del trabajo a partir de las máquinas autónomas. Y ahí es donde empiezan a ver que la importancia de leer a Marx no desde los entornos dogmáticos y canónicos, sino hacerle una revisión crítica y tomar textos no leídos simplemente para demostrar la afiliación política. A partir de este gran cambio que hace la escuela italiana, empiezan a surgir un montón de adjetivos para el capitalismo. Dentro, yo voy a destacar por lo menos 6 más que han resultado importantes para empezar a ver este cambio profundo que tiene el capitalismo en tanto modo de producción, pero también en tanto modo de vida. Uno de los más interesantes es la noción de capitalismo de plataformas por Nick Sniczek, creo que así se dice. Si no, discúlpenme, porque es autor de estos lejanos, occidentales. La noción de capitalismo algorítmico de plataformas por este autor menciona que es todo aquel modelo en que las plataformas digitales funcionan de una forma particular. Funcionan como infraestructuras económicas nodales que no solamente tienen la función de organizar el mercado a partir de la extracción de datos, sino tienen la función total de ser el intermediario per se de toda relación social en el siglo XXI. Es decir, las plataformas vienen a fungir como el espacio de interacción social y de inscripción social en donde todos los actores económicos confluyen. Productores, fabricantes, publicistas, grandes compañías globales, empresas, etcétera, y confluyen en el momento en que resultan ser la pieza angular para conectarlos con los consumidores, es decir, con los usuarios. Por eso esta noción de capitalismo de plataformas justamente pone el hincapié en que el simple hecho de configurarle a la web un modelo en el cual nosotros interactuemos, ya no solamente como individuos individuales que creamos páginas para que alguien más las use, y cambian ese modelo para hacer grandes espacios en donde todos confluyamos en ellos, seamos productores masivos de información, pero a su vez seamos también consumidores de información y seamos consumidores de los objetos de esas empresas que confluyen para generar un mercado digital. A la par a esta noción de capitalismo de plataformas, surge también el concepto de capitalismo cibernético. Esta idea es analizada por Eric Strom, en el cual menciona que es el modelo en que la economía se basa en la abstracción del nivel libidinal del comportamiento cotidiano para comercializarla y por ende capitalizarla. A diferencia de la noción y del concepto de capitalismo de plataformas, Eric Strom con el capitalismo cibernético quiere decir
en términos muy precisos que el capitalismo ha virado a los entornos digitales porque es la forma en la cual puede abstraer libidinalmente el deseo de los sujetos en el momento en que estos sujetos producen y abstraen su propia existencia en los entornos sintéticos. Y al abstraer esa existencia en entornos sintéticos, generan, por supuesto, con la confluencia algorítmica, enormes bases de datos para que estos puedan ser reorientados en cuanto a sus conductas y que puedan ser sugeridos en cuanto a sus futuras compras. El capitalismo cibernético para Eric Ekstrom es justamente un modelo libidinal que aprovecha el deseo para vendernos y comercializar un montón de chunches que no necesitamos, pero que a final de cuentas siempre terminamos por desear. A la par de ellos, de estas dos nociones de adjetivos del capitalismo, hay una que se volvió famosa en 2019-2020, que es la de Susana Zuboff, que ella mencionó o lo adjetivó como el capitalismo de vigilancia, en el cual también aceptaba que los datos son la fuente angular del modelo económico en la actualidad, pero que esos datos servían no solamente y simplemente para comercializar nuestra atención y capitalizarla en ese sentido, sino servían a la par como un modelo en el cual la función toral de esos datos sería predecir el comportamiento futuro de los usuarios para así comercializar no solamente la atención, sino literalmente también el futuro. Susana Zuboff decía algo singularmente aterrador, que es todos en el mundo digital estamos vigilados por las plataformas de ese capitalismo de vigilancia. Por eso no es curioso que todas estas grandes empresas hayan desplazado en cuestión de producción de valor a las empresas antañas del viejo capitalismo industrial. Google, Meta, OpenAI en la actualidad, X con Elon Musk, etcétera. Todas esas empresas digitales hoy son las más ricas del mundo y las que más generan valor. Por eso Susana Zuboff se volvió una autora principalmente interesante, porque mencionaba, no solamente se crean valor a partir de nuestros datos, sino también se crean modelos predictivos que tratan de acaparar el futuro prediciéndolo para que así nosotros seamos sujetos susceptibles a los manejos de las plataformas para los fines que ellas mismas convengan sobre nuestro futuro actuar, ¿no? Y hay otros cuatro adjetivos más sobre el capitalismo en la actualidad. La noción de capitalismo algorítmico, esa es una propuesta teórica que yo he hecho a lo largo de mis últimos artículos. Sin embargo, esa la dejaré al final porque quisiera hacer una autocrítica conforme a ese modelo conceptual que traté de explorar. Uno es el capitalismo computacional de Jonathan Beller. Jonathan Beller tiene un libro bellísimo que es El mensaje mata, y en ese librito desarrolla la noción de que el capitalismo digital, él lo llama computacional, es ese modelo de extracción de valor que se da principalmente a partir del procesamiento, circulación y consumo de información y atención por parte del usuario, el cual, a diferencia de o añadiéndole a las otras nociones, el cual es explotado constantemente para que a su vez este sea el que produce dicha información. Es decir, es un modelo, Jonathan Beller menciona que el capitalismo computacional es un modelo autorreferencial, en el modelo de que posiciona a los usuarios como la parte central que produce información, pero que a su vez la consume en una lógica como de bucle extendido, ¿no?
Por eso Jonathan Beller menciona que el capitalismo computacional resulta ser la pieza angular de una nueva forma de producción de valor a partir de información que después se convierten en imágenes. Jonathan Beller viene de la escuela principalmente de la teoría crítica marxista de la escuela situacionista. Y por eso es predecible decir que Beller comulga muy bien con la sociedad del espectáculo de Debord. De hecho, es su principal fuente de nutrición para el desarrollo de su concepto de capitalismo computacional. A la par a él, Félix Guattari, después de la muerte de Gilles Deleuze, su gran compañero con el cual hicieron una reformulación teórica de diversas premisas marxistas a partir de la serie de Capitalismo Esquizofrenia en el tomo uno del Antiedipo y en el tomo 2 de Mil Mesetas. Félix Guattari, cuando empieza a ver, junto con Deleuze antes de su muerte, que el capitalismo tiene una gran mutación, es cuando desarrolla de forma más profunda su concepto de capitalismo mundial integrado, que justamente a la par de Strom, pero antes que él, menciona que es la fase en la cual el capitalismo integra los mercados y la tecnología con la subjetividad de los usuarios y los interconecta tanto que justamente el capital se vuelve una sustancia hipodérmica que todos, sin distinción alguna, reproducimos en nuestra vida cotidiana. Y por ende, termina por atrapar todo aspecto de nuestra existencia mundana, principalmente en el terreno libidinal y del deseo. Félix Guattari es radicalmente uno de los primeros que empieza a ver en los setentas cómo los ordenadores reconfiguran la vida, ¿no? Después de mayo del 68, Guattari tiene una frase demoledora. IBM va a pagar otro mayo del 68 futuro porque lo va a predecir y lo replicará en cadenas informáticas y algorítmicas. Eso lo dice en 1972 Félix Guattari, un revolucionario sin igual. Y lamentablemente poco leído, se lee más a Gilles Deleuze y hemos dejado de prestar atención a Félix Guattari, que por cierto tienen un libro muy bonito que acaban de sacar en Herder, está en la librería y en Coyoacán, vayan a comprarlo. Y antes de pasar al de capitalismo algorítmico, hay un modelo que se llama capitalismo Big Tech, ¿no? Que lo propone Morozov. Este modelo dice que las grandes empresas tecnológicas dominan la economía, la política y la sociedad a partir del control sustancial y fundamental de las infraestructuras digitales. Es decir, hay un nuevo grado de monopolio, pero ahora con los espacios sintéticos. Y por esos monopolios y por ese control de esa infraestructura digital, es como llegan a controlar esta nueva clase digital a la economía, a la política y a la sociedad. Ahora bien, todas estas nociones surtieron diversa influencia en mi pensamiento y le hicieron, o me hicieron pensar que tal vez podríamos aglomerarlas en un concepto titulado llamado como capitalismo algorítmico. Este concepto yo lo pensé sobre todo a partir de la intención de ver que estos cambios tecnológicos en la sociedad hacían la producción de un sistema político y económico de poder basado en la recopilación, procesamiento y explotación masiva de datos a través de algoritmos. El modelo del capitalismo algorítmico no solamente es un modelo económico,
sino es sobre todo un modelo social, en donde se organiza la producción, el consumo y la existencia humana a partir de la abstracción de la misma en datos que reflejan nuestros deseos, emociones, decisiones individuales, que después a partir de modelos algorítmicos son procesadas para que sean instancias sugestivas que modifiquen, que no solamente predigan, como decía Susoff, el futuro, sino que sugestionen para modificar la acción futura y la confluencia entre máquina y humano sea total. Yo pensé el concepto de capitalismo algorítmico como esa instancia en la cual el ser humano estaba tan imbricado con el ordenador que ya no había diferencia entre estos, identificando sobre todo una premisa, que en la sociedad técnica del capitalismo industrial, la máquina era una extensión del ser humano. En la fase del capitalismo algorítmico, yo sostenía que nosotros somos más bien la extensión del ordenador. Y lo sigo sosteniendo, pero ahora de un poquito de una forma un tanto diferente. Y les voy a contar cómo fue ese proceso de modificación conceptual para dejar de pensar en el capitalismo algorítmico y para empezar a ver que literalmente el capitalismo había muerto. Y esa semillita surgió a partir de un libro sumamente precioso de Mackenzie Ward que se titula El capitalismo ha muerto. Ese librito fue creado justamente en plena pandemia 2020-2021, en donde Mackenzie Ward tenía una noción precisa que no hay más que leerla directamente. Por eso la cita. Mackenzie Ward decía, esto ya no es capitalismo, sino algo todavía peor. La clase dominante de nuestro tiempo ya no detenta su dominio a través de la propiedad de los medios de producción, como hacen los capitalistas, ni tampoco por la propiedad de la tierra, como hacen los terratenientes. La clase dominante en nuestro tiempo es la que posee y controla la información. Mackenzie Wark tiene un autor que le influye mucho, que es Bifo, Francisco Berardi Bifo, en el cual Bifo en el 2003 tiene un capitalismo, que tiene un concepto central, añadiendo y tratando de conceptualizar su noción de capitalismo cognitivo junto con la escuela italiana de las multitudes, en donde este dice que hay una nueva clase social que se llama cognitariado y que la nueva clase dominante es dominante por lo que él llama el vector, es decir, una clase que controla y se posiciona como el intermediario de la circulación y producción de información. Por eso, en las primeras páginas de El capitalismo muerto de Mackenzie Wark, está esta frase para simplemente ratificar y llevar al extremo ese argumento de Bifo 20 años antes, en el sentido de que no solamente hay una modificación del capitalismo, hay una sustitución del modelo de producción. Y en este sentido, Mackenzie Ward es contundente, mencionando, esto ya no es capitalismo, se trata de algo peor. Y las buenas noticias, el capitalismo no es eterno. Y aunque este modelo de producción pueda ser peor, no es para siempre. Estas nociones de Wark en su texto justamente tratan principalmente de hacer una conceptualización importante en la cual nosotros empecemos a considerar que el capitalismo literalmente ha muerto y ha sido sustituido por lo que ella llama como la sociedad vectorista. Para Wark, este nuevo tipo de sociedad tiene una nueva clase dominante que sustituye al viejo burgués de la producción industrial.
en la cual se sustituye al capitalismo a partir del control, ya no de la propiedad privada, sino del vector, de lo que ella llama vector a partir de retomar a Berardi Bifo. Y el vector no es más que la posición intermediaria de las grandes empresas tecnológicas para regular, acaparar, controlar y modular la información que se produce en los entornos sintéticos. Mackenzie Wark es contundente. El mundo del capitalismo industrial ha sido subsumido por el mundo del ARPANET, en donde es más importante la información de la mercancía que de la mercancía en sí. Estos postulados de Wark son fundamentales y han desprendido, y se han desprendido por lo menos a partir de dos variantes centrales de considerar la posibilidad de que en verdad el capitalismo ha muerto. Una de ellas es la vieja noción que, si bien es cierto, es años antes que Wark, pero diferente porque Mason, justamente Paul Mason, en su libro de Postcapitalismo, todavía ve estos cambios tecnológicos como se veían a inicios del siglo XX, que es con un gran optimismo, que nos daban mayores capacidades para ser una sociedad democrática, que nos permitían la comunicación horizontal, la producción colectiva a partir de modelos digitales y sintéticos como la construcción comunal de bases de datos como Wikipedia. Y Mason por eso mismo menciona que el poscapitalismo debería por lo menos ser ese intento de reemplazar al capitalismo que está en una severa crisis por un sistema que base su potencial en la abundancia de la información, la automatización y la colaboración horizontal digital, donde el conocimiento se vuelve un bien común y no una mercancía. Algo yo tendría que decir y envidiarle a Mason, que es justamente su optimismo. Pero tampoco lo culpo, porque justamente a finales del siglo XX y principios del XXI, la atmósfera digital se dividía en esos dos grandes postulados, o ser un optimista tecnológico o un pesimista radical de los cambios del modelo digital. Pero sí quisiera envidiarle eso, su gran grado de optimismo. Y lo que sí se desprende de este libro del capitalismo ha muerto de Wark son las nociones de tecnofeudalismo, principalmente expuestos por tres grandes pensadores de la actualidad: Mazzucato, Durán y Varoufakis. Varoufakis es sin lugar a duda el más interesante, porque él es el exministro de Finanzas de Grecia en plena crisis de deuda a partir de la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos. Varoufakis conoce de forma peculiar los efectos nocivos de la financiarización y de la digitalización de la vida en el siglo XXI. Y por eso, a partir del influjo de Wark, ve la posibilidad de que el capitalismo ha muerto a partir de una regresión profunda, a partir de un reemplazo que se da en el escalafón histórico de regresión. Y eso es considerar a la sociedad del siglo XX, a la sociedad digital del siglo XX, del siglo XXI, perdón, como una regresión feudal. Por eso lo nombra como tecnofeudalismo a nuestra historia crítica. El tecnofeudalismo es una noción de Varoufakis principalmente que empieza a explorar la idea de que las grandes plataformas, más allá de ser un enjambre productivo de creación de valor, son nodos monopólicos que su única función no es, como dije, la producción, sino la extracción de rentas.
Las grandes plataformas, por ende, no generan valor a través de los mercados y la producción, sino que extraen rentas mediante el control de datos y de las infraestructuras, que es algo que estas tres grandes autores del siglo XX, del XXI postulan, que las plataformas no invierten, son como los viejos patrones feudales que solamente se dedican a extraer la renta de alguien más. Sin embargo, tendré que decir por lo menos dos argumentos en contra de estos postulados. El primero, la sociedad digital no podría ser conceptualizada con la noción de tecnofeudalismo. En primera y de forma sustancial a partir del argumento central de que las plataformas digitales no extraen renta, producen sintéticamente valor mediante una cadena innovadora de esa producción de valor. Porque si no, entonces, ¿cómo me responderían estos autores la pregunta de que si solamente son viejos patrones feudales en donde se sientan, no producen nada y extraen la renta de los usuarios porque estos son los que crean datos y todo el ecosistema, y solamente se dedican a extraer las ganancias que de ello resulta, ¿cómo nos explicamos entonces que gran parte de la economía mundial se basa principalmente en las inversiones que hacen estas grandes empresas tecnológicas en productos de innovación y desarrollo tecnológico? Si son meros rentistas, ¿por qué entonces invierten? De hecho, desde el 2000 hasta la fecha, según datos de el Banco Mundial y diversas instituciones que miden cuánto invierten las plataformas año con año en innovación y desarrollo tecnológico, no hay un decremento de esa inversión. Ni siquiera en la pandemia. En la pandemia fue donde más invirtieron estas empresas. Con esa simple pregunta, a mi parecer, se cae el argumento de la sociedad tecnofeudalista. Porque estos autores no consideran que esas grandes empresas justamente hacen e innovan en el proceso de producción de valor. Es decir, los tecnofeudalistas se quedaron con la noción de que solamente el valor se produce a partir de la producción material de mercancías, sin considerar que en el espacio digital también se crean cosas y que se producen cosas sumamente interesantes. Y no solamente se comercializa. Y la otra, que es la noción de la sociedad vectorista. Decía Mackenzie Wark que esta sociedad podría considerarse como el sustituto del capitalismo porque las grandes infraestructuras tecnológicas a partir de las empresas de datos, las empresas sintéticas, se posicionan como un vector que regula la información. Sin embargo, a mi parecer, estas grandes empresas no solamente son un intermediario que regulan los circuitos de la información en el Internet o en la web, sino son quienes fueron los principales artífices para que se creara la materia prima que nutre el nuevo modelo de producción de valor en la era digital, que son los datos. Por eso mismo, en las investigaciones que he estado realizando últimamente, sostengo que tal vez este modelo de producción que ha sustituido al capitalismo podría ser llamado como dataísmo. Este concepto no es mío. Este concepto lo crea, el primero que lo crea es paradójicamente un reportero eh, del Times, del New York Times, en el 2013, que mencionaba que igualmente de forma optimista, como Paul Mason,
que el dataísmo sería esa estructura económica que sustituyera al capitalismo porque daría la posibilidad de que a partir de datos masivos se tomaran mejores decisiones colectivas. Lo repito conjunto con Mason, quisiera tener ese grado de optimismo. Y el otro, que paradójicamente en sus libros estos bestseller, ha sido Harari, ¿no? Este historiador que ha sido bestseller, pero en uno de esos textos así grandotes que tienen, que trata de resumir toda la historia humana en 800 páginas, tiene un capítulo interesante al final de uno de esos libros, en donde justamente retoma el concepto de ver a la sociedad actual como un modelo dataísta de producción con una frase contundente. La religión emergente más interesante es el dataísmo, que no venera ni a dioses ni al hombre, adora los datos. ¿Cuál es el problema de Harari? Que sigue subsumiendo este nuevo modo de producción de valor a la lógica del capitalismo. Pareciera que el dataísmo, él lo reduce, así como yo reduje al capitalismo algorítmico, a su vertiente algorítmica, el dataísmo Harari lo subsume de igual forma a la lógica imperante del capitalismo como modo de producción, no como sustituto. Ahora bien, mi propuesta, por lo menos mental y teórica en estos momentos, sería empezar a considerar al dataísmo como un sustituto formidable de la lógica del capitalismo porque justamente tiene una nueva materia prima que produce valor o que genera las cadenas de producción de valor, que son los datos. Por eso yo me hago una simple pregunta, pero que es interesante para poder empezar a conceptualizar esto, que es, ¿qué son los datos? En primera, los datos surgen por una atmósfera sintética que crea un nuevo tipo de fuerza de trabajo hegemónica, que ya no va a ser los obreros, los trabajadores cognitivos, etcétera. Va a ser el algoritmitariado, es decir, mano de obra gratuita que producen vastas cadenas de información. Fuerza, mano de obra gratuita que producen vastas cadenas de información. El algoritmitariado surge, o yo lo empiezo a pensar a partir de un libro precioso de Tisana Terranova de 2004 que se llama Cultura de la Red. Ella empieza a trabajar el trabajo gratuito a partir de los ejemplos del trabajo doméstico, a partir de sus investigaciones feministas, que en la lógica de los marxistas dogmáticos no podía ser considerado como trabajo porque no producía objetos para el consumo y por ende no producía valor, sino solamente se dedicaba a la manutención de loicos. Sin embargo, Tisana Terranova empieza a decir algo más interesante. Dice, el trabajo gratuito resulta fundamental para la lógica del capitalismo porque es la que sustenta su base mínima de reproducción social, que es la familia. Yo tomo esa parte de conceptualización de trabajo gratuito, pero ahora extrapolándolo a los terrenos sintéticos. Todos los que somos usuarios de alguna plataforma somos trabajadores gratuitos, porque producimos sin ninguna paga grandes cantidades de información que después son procesadas algorítmicamente y transformadas en datos para que así nosotros no solamente seamos los productores de esa información, sino también seamos los consumidores de la misma. Y ahí es donde se crea esa nueva cadena de valor que trato de desarrollar en estos nuevos trabajos que estoy redactando. Y justamente ahí es donde empieza a transformarse de forma radical nuestras nociones. Esa información es extraída, lo que les digo, para generar datos, la información siempre es extraída por los algoritmos de las plataformas para que después sea procesada y así tener como resultado imágenes, es decir, perfiles de todos y cada uno de los usuarios partícipes como algoritmitariado. Lo cual, ya voy a acabar, Ángel, lo cual da como resultado
la configuración de un objetivo central de este nuevo tipo de formación histórica que yo trato de empezar a conceptualizar como dataísmo, que es, en primera, crear un propio modelo de valor. Es decir, con los datos procesados algorítmicamente, las plataformas conocen de manera total a los usuarios, no solo conforme a sus gustos, deseos y aspiraciones, sino también sus preferencias sexuales, el color de su piel, su género o hasta su filiación política. Para tener como desenlace, por ejemplo, que en 2016 una empresa conocida como Cambridge Analytica llegara a sugestionar a 50 millones de usuarios en la red porque había obtenido la información de 240 millones de estadounidenses para que votaran por un candidato en específico, Donald Trump. La historia se contó y Donald Trump fue presidente en 2016 a partir del influjo de Cambridge Analytica. Nosotros pensamos que el modelo dataísta y el uso de redes es algo que no tiene impacto en nuestra vida real. Yo les diría algo, antecede a nuestra vida real para modularla. Y la segunda cosa, el proceso de valorización. Cada imagen algorítmica de nosotros mismos en la red es capitalizada para generar, por un lado, una economía de la atención para mantener enganchado al usuario, es decir, para que no nos podamos desprender de las pantallas. O sea, es sorprendente que en promedio mundial pasemos 5 horas de frente de una pantalla de celular, superando casi al doble lo que pasaba la generación pasada de la visión de la televisión, por ejemplo, ¿no? Y por otro, esa cadena de valorización genera una economía de lo que yo llamo los dobles sintéticos, en el sentido de que a nosotros, al ser constantemente perfilados algorítmicamente para mostrándonos en nuestro feed publicidad orientada, nosotros deseamos ya no lo que nosotros creímos que deseábamos, sino lo que la máquina sugestivamente puso en ese feed para que lo deseáramos, ¿no? Y ahí la cosa cambia totalmente. Sin embargo, el algoritmariado no solamente tiene esta dimensión económica, sino tiene una dimensión política. Así como el proletariado tenía su dimensión económica y política propuesta por Marx, el algoritmariado en los tiempos de la sociedad dataísta tiene su dimensión económica a partir de la economía de la atención, pero también su dimensión política. Y esa dimensión política por lo menos se basa en tres grandes características. La característica de la mismitud, es decir, en las redes sociales, en las plataformas digitales, lo que se generan son cajas de resonancia que se ajustan a la perfección de nuestros gustos, deseos, formas de ser y de existir, para que nosotros solamente veamos lo que a nosotros nos gusta, deseamos y generamos como formas de ser aptas porque nosotros las reproducimos y solamente se nos presenta un ambiente de pura positividad, lo cual genera a su vez un entorno solipsista, en el sentido de que cuando solo se convive con quien piensa igual a ti, se comporta igual a ti, tiene los mismos gustos igual a ti, etcétera, a lo único que se aspira es a la lógica de lo semejante, es decir, a estar solos, porque si solamente convivimos con quien no representa una polaridad que confronta nuestra visión del mundo, entonces estamos solos. Y la tercera, las plataformas digitales funcionan como burbujas algorítmicas, es decir, espacios cerrados en donde el algoritmitariado está solo con sus múltiples dobles, en donde jamás es confrontado existencialmente por una visión diferente que le promueva por lo menos la idea de contrastar ideas y de pensar diferente a los gustos que él tiene, a las ideas que él sostiene, etcétera. Por eso vemos tantas cosas raras en X y en, bueno, Twitter y Facebook, como que todo el mundo se pelea, porque nadie está dispuesto a cambiar su punto de vista, dado que hay una caja de resonancia que solamente se nos presenta lo que a nosotros nos gusta en todo tipo de escalafones y esferas sociales. Y esto es lo que yo por lo menos hasta el momento podría decirles. Ay, me chuté 1 hora, discúlpenme, tuve
un discurso largo, pero esta investigación me ha costado de mucho trabajo para empezar a pensar algo diferente y empezar sobre todo a pensarnos a nosotros mismos en las complejidades que afrontamos. Pero bueno, Ángel, te agradezco mucho la paciencia y también a los que nos están escuchando. No, todo lo contrario, maestro. Queremos agradecerle profundamente por su valiosa participación y su profunda reflexión. Nos ofrece una perspectiva muy única sobre la muerte del capitalismo y la emergencia de la sociedad ataísta. Y bueno, estamos seguros todos que hemos quedado con muchas ideas para reflexionar, ¿no? Entonces, ahora es espacio para abrir a las preguntas. Entonces, los invitamos a todos los que nos están siguiendo, que en los comentarios pongan sus inquietudes abajo de la transmisión en vivo. Y el maestro Abraham estará encantado de responderlas y seguir enriqueciendo este diálogo, ¿no? Entonces, maestro, le voy a empezar a leer algunas preguntas que nos están poniendo. La primera consiste en esto. Un momento. A ver, una persona le pregunta, maestro, si el capitalismo sigue vigente porque la tan esperada revolución proletaria nunca llegó, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros resistir a un sistema que no solo domina los medios de producción, sino que también que moldea nuestros deseos y aspiraciones? Y si nuestras voluntades están influenciadas por el propio capitalismo, ¿es posible desear fuera de esos límites? Es una gran pregunta. Eh, y quisiera responderla a partir de la siguiente consideración. A Michel Foucault cuando escribe El nacimiento de la prisión, es decir, vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión, etcétera, le preguntan a Michel Foucault que por qué solamente se dedica a escribir sobre de lo que hay y no da ideas para mejorar eso que hay. Y Michel Foucault respondía de una forma brillante, de decir que justamente la labor o la principal labor de los intelectuales es por lo menos dar un sentido de explicación sobre el funcionamiento o sobre del cómo funciona la sociedad y no hacer religión de cómo podría funcionar. De hecho, esto se ve magistralmente puesto en video en su discusión de Foucault con Chomsky. Chomsky imagina la sociedad del futuro, bonita, donde todos nos abrazamos, fumamos mota y somos libres de la explotación capitalista. Y Michel Foucault decía, no, a ver, para hacer las verdaderas preguntas hay que principalmente detonar el pensamiento para saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, antes de hacer metafísica. Y esta cosa, yo, de cómo podemos resistir, pues yo la respondería así, yo no quisiera posicionarme en el tono platónico del sacerdote filósofo para decir, sal de la red y destruye tu perfil de Facebook porque te controla la mente y te chupa el cerebro. No, yo diría algo más fácil. Hay que seguir comprendiendo cómo funcionan estas cosas y más allá de alejarnos de las cosas, hay que sumergirnos más en las plataformas. Siempre con el debido cuidado y con la debida ética, como mencionaba Gilles Deleuze, para que no solamente conozcamos cómo funcionan las cosas, sino que a partir de ese conocimiento nosotros empecemos a resistir con una ética que se contraponga a esas formas de poder específico de nuestra sociedad que trata de aprisionarnos en la red. Pero yo no soy nadie como para decirles hagan tal cosa para resistir. Yo les diría, usen las plataformas para que vean cómo funcionan, para que vean cómo impactan en ustedes. Y ahí, colectivamente, generar una ética. Espero que no se moleste quien hizo la pregunta, de que no le doy una respuesta, pero justamente No, estos, creo que al contrario, maestro, abrió la posibilidad a interrogar más a fondo. pues ya, yo me quedaré ahí. Zona, eh, dice, esta persona nos comenta, maestro, en el capitalismo digital, este modelo económico que nos convierte en datos, reduciendo nuestra identidad e información utilizable para el control y la rentabilidad, ¿cómo afecta esta deshumanización a nuestra percepción de la libertad y de la autonomía? Y
¿Podemos hablar realmente de autonomía cuando nuestros comportamientos son analizados, predichos y manipulados por algoritmos? Esa es otra gran pregunta. Esa sí la podría contestar en el sentido de que ha sido justamente el motivo de las últimas investigaciones que he tenido. Creo que la sociedad dataísta, en donde justamente nosotros generamos datos, después son producidos algorítmicamente, extraídos y sobre todo capitalizados por las grandes plataformas, tienen un gran inconveniente: volvernos sujetos solitarios. Es decir, estamos entre el inaudito momento de tal vez el futuro, la futura muerte de la democracia. ¿Qué es la democracia en términos simples? Es vivir pluralmente en el mundo, es decir, que que todos tengamos la posibilidad de expresar nuestras ideas y combatirlas en un horizonte común, como decía Habermas, para dialogar, cambiar de postura, reflexionar críticamente, reafirmar la postura, cambiar de identidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que hacen las cajas de resonancia digitales es justamente lo contrario. Al presentarnos solamente cosas que nos gustan, nos apasionan, al solamente presentarnos posturas políticas como las de nosotros, como las que nosotros pensamos, lo que hacemos es reafirmar nuestras posiciones, no confrontarlas. Y no confrontarlas significa no entrar en un espacio público democrático en donde se debe de dar esa lucha confrontativa de la visión plural del mundo. Como decía Chantal Mouffe, hay que comportarnos de forma agonística para ver y retomar el postulado de Tocqueville en el sentido de que la democracia no es mejor que las otras formas de gobierno eh, por la pluralidad que hay en ellas, sino por la potencia que todos tienen para poder pensar distinto. Los entornos sintéticos y algorítmicos no pensamos distinto, reproducimos nuestro criterio. Por eso si ustedes se meten a Twitter, lo único que van a ver van a ser justamente peleas inocuas que no llevan absolutamente a nada, más que a descalificaciones. Pero nadie nos tomamos en serio las cosas que vemos en Twitter o en Facebook, porque justamente lo único para que los cuales funcionan estas plataformas es para ensimismarnos a nosotros mismos. Y para que cuando nos ensimismemos, el reflejo algorítmico que en un principio reflejaba nuestros gustos, empiece a cambiar tan sutilmente que nosotros ahora reflejaremos a ese espejo que en un principio nos reflejó algorítmicamente. Y sigamos el imperativo de la máquina y no el imperativo que nosotros solemos creer que es, paradójicamente, no de nosotros. Y en este caso, maestro, le agradezco muchísimo la resolución de las preguntas y en realidad sí nos invita a seguir cuestionando y pensando todo esto. Antes de terminar, queremos aprovechar este espacio para despedirnos y darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un placer contar con su participación en esta conferencia tan enriquecedora y tan nutritiva para seguir cuestionándonos nuestra posición también en el mundo digital. Y no sé, maestro, si quiere dar algunas conclusiones, algunos comentarios finales. Yo solamente me quedaría por lo menos con dos invitaciones: a que salgamos, a que tratemos de salir de los viejos prejuicios de la izquierda, de que esto no, el capitalismo solamente debe de morir a partir de la gran utopía revolucionaria de el obrero. En nuestros tiempos el obrero ha quedado disminuido. Hay formas de trabajo que son precarias, por ejemplo. Guy Standing llamaba a esta a una base amplia de la población como el precariado, por ejemplo. Pero si algo hegemónicamente se instala en nuestra razón existencial de ser, es lo que yo trato de definir como algoritmitariado. Es decir, todos somos trabajadores gratuitos que extraen de nuestra experiencia y nuestra simple confluencia en estas plataformas millones de datos para que después esos datos sean reflejados
Y no solamente traten de predecir nuestra futura conducta, sino de colonizar por entero el futuro de nuestras conductas. Ahí está lo peligroso y ahí está justamente el análisis fino que nosotros debemos hacer. Y la otra invitación es bonito dejar de pensar en términos de capitalismo. Es decir, eso nos orilla por lo menos a pensar que esto sí puede acabar. Y que así como acaban los modos de producción o las formas estereotípicas de diferentes sociedades, nos da la posibilidad de poder acabar con nuestra forma de dominio actual. Como decía Gilles Deleuze en el postscriptum de las sociedades de control, a nuestra generación no solamente nos toca entender cómo funcionan los poderes que nos atraviesan, sino también a cómo podemos resistir a ellos. Pero no podremos resistir a ellos si no antes hacemos un análisis exhaustivo de cómo funcionan esos poderes. Y esa es la segunda invitación. Hay que escribir para saber cómo funcionan los poderes y no hacer el artículo 300 o 3000 del pensamiento del joven Marx en los escritos de París de 1848. No, o sea, hay que empezar a entender a la filosofía desde su radicalidad, que es cómo nos estructuran las sociedades actuales. Cosa que los filósofas y los filósofos hemos dejado de hacer. Y la gran tarea la están haciendo los politólogos, que afortunadamente también soy politólogo, los sociólogos, los internacionalistas, etcétera. Cuando los filósofos nos hemos perdido en las discusiones antañas, ¿no? De el joven Hegel y todo este tipo de cosas. Y dices, güey, hay que ponernos a pensar nuestra sociedad. Y eso es lo que yo les quisiera decir. Ángel, te agradezco muchísimamente la moderación. Agradezco a la distancia al doctor Ruiz por estos espacios para dialogar y participar. Y a todos los que nos escucharon en esta noche, estas cosas un tanto locas y extrañas, pero a todos ustedes les agradezco muchísimo esa oportunidad. Muchas gracias. Pues le agradecemos especialmente al maestro entonces, Abraham González Montaño, por su valiosa intervención nuevamente y por compartir con nosotros estas profundas reflexiones. Ha sido un verdadero honor contar con su presencia y aprender de su perspectiva crítica sobre estos temas. Además, les recordamos a todos que para la próxima conferencia será igualmente interesante y esperamos contar con todos ustedes. Para mantenerse al tanto de nuestras actividades y conferencias futuras, les invitamos a seguir nuestra página de Facebook Democracia 21-23, donde publicaremos toda la información relevante. No olviden que nos veremos el próximo jueves a las 6 p.m., así que los esperamos. Gracias de nuevo por su participación, maestro, y hasta la próxima. Y pues que tengan todos una excelente tarde. Bonita noche, hasta luego.